Bueno, cambiamos de tema y estamos con un invitado, con Marcos Clery, diputado del Frente para la Victoria. Gracias por haber venido. Buenas tardes. Para tratar de analizar un poco este anuncio que hizo el presidente de la Nación con este DNU de extinción de dominio que sonó raro. ¿Por qué? Primero porque fue el primer anuncio del presidente después de unas largas vacaciones, uno esperaba otro tipo de medida y de repente esta que se suma a otras medidas que fueron anunciadas, por ejemplo, por la ministra Bullrich. El tema es, este DNU va a tener que ir al Congreso. Sí, es así. Muy buenas tardes. Bueno. Este decreto de necesidad de urgencia sí tiene que ir al Congreso. Estoy esperando que, como soy presidente de la Comisión Bicameral, que debe darle el primer tratamiento en la Comisión dentro del Congreso de la Nación y después pasar tanto a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que terminen validando e invalidando el mismo. También se puede controlar en la justicia. Tenemos que decir que no es un decreto de necesidad de urgencia, a pesar de que tiene, dicho por el presidente de la Nación, una necesidad de urgencia para poder avanzar. Esto es lo que le puede cuestionarle la constitucionalidad. La constitucionalidad, la cuestión técnica, y seguramente el Congreso de la Nación ya la oposición ha levantado la voz en este sentido. Pero la verdadera necesidad de urgencia era que el presidente de la Nación se tenía que ocupar de temas importantes como el trabajo, las tarifas. La seguridad es importante, pero la seguridad en poder darle previsibilidad a la vida cotidiana de cada uno de los argentinos. Y como primer anuncio, cuando regresó de sus largas vacaciones, fue esta gran cortina de humo para que estemos discutiendo esta cuestión, que seguramente si hubiese querido tratarla en el Congreso de la Nación, hubiese llamado sesión extraordinaria. Claro, es que de hecho se trató en el Congreso de la Nación, él decía, bueno, no se puede esperar más. Pero fue 2016 cuando empezaron a tratarlo, de hecho se aprobó en diputados, después hubo unas demoras, en lo que son los tiempos del Congreso no fue tan grave, en el Senado se aprobó un proyecto distinto, entonces tenía que volver a diputados, es decir, se estaba hablando del tema en el Congreso, más allá de que urgencias son, por supuesto, reactivar la industria, el comercio, pero bueno, algunos dirán, se puede hacer todo también, ¿no?, al mismo tiempo. Tengamos en cuenta que para que un decreto de necesidad de urgencia pueda ser emitido, tiene que haber circunstancias excepcionales. Si no, la Constitución pone la materia para legislar a cargo del Congreso de la Nación. Y el Congreso de la Nación tiene que construir una mayoría para poder dictar una ley. Si no se construyó esa mayoría para poder dictar una ley que venía ya con una mayoría del Senado, de la Cámara de Diputados, no es condición para poder dar un decreto de necesidad de urgencia. Entonces, la verdadera urgencia es tratar de tapar lo que pasa en el día a día de la gente, que empieza el día con 1000 problemas y termina el día con 1001 problema y el día siguiente empieza con un problema y continúa. Y esto es lo que sucede cuando tratan de dar golpes de efecto, violentar las instituciones, generar mayor descreimiento de las instituciones, tanto del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con este decreto que es una nueva modalidad que utilizó todo y cada uno de los años a comienzo de su mandato. Empezó con un decreto presentando jueces, después forzando la ley con ART, forzando el verano pasado con la modernización y en este caso forzando el año electoral, instalando un tema para que estemos debatiendo y no hablemos de las cosas importantes. Ahora, a prima facie, como usted, siendo usted presidente de la Comisión Bicameral, donde se va a tener que tratar este decreto de necesidad de urgencia y sin tratar de pasar por encima de lo que van a opinar los demás legisladores, lo más cuestionable es justamente que sea un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, porque unos hablaban, por eso le preguntaba de la constitucionalidad, de la necesidad de quizás, por ejemplo, hacer reformas al código, a los distintos códigos. La retroactividad también era ¿Qué es lo más polémica? Cuestionable? Primero y principal, que en el Congreso se está debatiendo este tema. En segundo lugar, no se pueden hacer anuncios livianos para resolver cuestiones que no se terminan resolviendo, porque la ciudadanía pone la expectativa en ese lugar y, por supuesto, cuando no ve la solución, las instituciones quedan con una gran deslegitimación. Tenemos aquí que no puede dictarse un decreto en materia penal, por más que lo vistan que es algo civil. En segundo lugar, no hay necesidad de urgencia cuando hay otras cuestiones que verdaderamente tienen que ver con necesidad de urgencia y se tiene que tratar en la Comisión y después también en el Congreso de la Nación. Y había una gran mayoría construida en el Senado de la Nación que había mandado ese dictamen a la Cámara de Diputados y el oficialismo actual es el que no quiso tratarlo, con lo cual se puede volver a tratar, se puede derogar y construir una ley que le sirva a la Argentina para poder salir adelante. Y aclarado que no era necesario un decreto, porque no era algo necesario ni menos urgente cuando el mismo Congreso está tratando el tema, aclarado eso, está bien pensar que
prácticamente todo el arco político quiere una ley de extinción de dominio, que en todo caso las diferencias tienen que ver con, ok, ¿cuándo le sacamos las propiedades a o el corrupto o el narco o el delincuente? Es decir, cuando es procesado, cuando es condenado, cuando es imputado, ¿tiene que ser retroactivo o no tiene que ser retroactivo? Es decir, ¿está bien pensar así, que todos la quieren esta ley, que en todo caso es ver cómo la implementamos? Por supuesto, y hay que tener en cuenta que ya el Código Procesal Penal tenía herramientas y tiene herramientas para poder desposeer de los bienes ganados ilegalmente a las personas que cometieron un delito. Entonces, ¿qué es lo que estaba fallando? La justicia. ¿Qué se quiere hacer más rápido? Poder llegar a la verdad, para lo cual los jueces y fiscales, sobre todo el Código Procesal Penal de la Nación, votado antes del 2015, tenía esta posibilidad de poner la potestad en los fiscales para poder avanzar mucho más rápido, sacándole a los jueces esa potestad y poder llevar un curso de investigación y lograr una justicia más ágil para poder brindar certeza a la ciudadanía. Entonces, todo el arco político está de acuerdo. Sí. Lo que hay que construir es un instrumento que sea legal para que la ciudadanía tenga la tranquilidad y la confianza de que esa ley se va a aplicar y va a ser de una manera equilibrada y justa. Muchos cuestionan el hecho de que se puedan quitar los bienes sin condena firme, lo cual podría ser en realidad que se entre en una espiral donde terminemos pagando más por esos bienes, digo nosotros como Estado, como parte del Estado, terminemos pagando más por esos bienes que decomisándolos. Por supuesto que es así, y esa es la gran inconstitucionalidad que tiene, sobre todo porque tiene que haber una sentencia firme o tiene que ser un bien, como ya está en el mismo Código Procesal Penal, que fue para cometer un delito. Y por supuesto que los jueces pueden inhibir, embargar, decomisar y en un momento determinado, cuando ya tenga sentencia, pueden mandar a liquidar. Queda en manos de la justicia en este sentido, y si construimos una herramienta tiene que ser para que la ciudadanía esté tranquila, para llevar paz y principalmente construir certezas, que no hace este decreto eso. Por lo que vemos, tanto el Frente para la Victoria, gran parte del peronismo también, tiende más a pensar que una persona tiene que ser condenada para que recién ahí se pueda trabajar con la extinción de dominio, más que en grado de imputación o procesamiento. Pero la otra duda es, ¿qué hay respecto a esto de invertir la prueba? Que se usa en el enriquecimiento ilícito. Sí. Esto es al revés, la persona, el imputado tiene que justificar que el bien lo ganó, lo compró lícitamente. ¿Eso les hace ruido o les parece que está bien? Mire, en la justicia penal, una vez que uno sea condenado, es porque ya se juzgó de manera acorde como se tiene que juzgar, siempre y cuando no haya persecución, con lo cual se construye la certeza para poder desposeer de los bienes. Que eso es lo más importante, tener una sentencia firme, para que en primera instancia, como lo había fijado, sobre todo en la Cámara de Senadores y principalmente con una mirada hacia adelante, porque la ley penal siempre se tiene que aplicar hacia adelante. ¿Qué es lo que verdaderamente se tenía que discutir? Evidentemente, como el gobierno actual quiere hablar del pasado para no hablar de los temas del presente y tampoco construir un mejor futuro, tiene que presentar estas cortinas de humo para tratar de distraer, de generar alguna discusión, ahondar en lo que ellos llaman la famosa grieta, cuando la verdad están los argentinos que quieren justicia, solidaridad y tranquilidad, que son una mayoría, y el gobierno actual que lo único que quiere es seguir enriqueciendo a sus amigos. Diputado Clery, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Muy amable. Gracias. Nosotros seguimos hablando de política, en este caso nos vamos a Salta, porque Alternativa Federal hizo la siguiente presentación.